Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de Excel. Bien, como vimos las clases anteriores, estuvimos trabajando con todo lo que es el tema del programa en sí. ¿Sí? Comenzamos viendo cómo desde lo que es la parte de archivo. ¿Sí? En esta parte comenzamos a ver cada uno de los elementos, luego comenzamos a trabajar con el menú de inicio, ¿sí? Y cada una de las opciones que podemos llegar a encontrar. Trabajamos también un poquito con cada diferentes fórmulas, ¿sí? Algunas fórmulas básicas como suma, resta, multiplicación, división, promedio, porcentaje, máximo, mínimo. Bien. Y comenzamos la clase pasada a trabajar con todo el tema de los gráficos. Bien, el gráfico es un tema bastante complejo para tener en cuenta. ¿Sí? En este caso vamos a trabajar con esta tablita y vamos a ver qué pasa cuando tenemos problemas en el armado del gráfico, que muchas veces pasa. ¿Sí? Más común, por ejemplo, yo voy a seleccionar acá, en este caso, toda la tabla, ¿sí? Y voy a seleccionar algún formatito de gráfico como para tener en cuenta. Bien, ok, vamos a trabajar ¿sí? De esta manera. Vamos a bien. Bueno, fíjense que acá tenemos seleccionado un montón de información, tenemos nombre, apellidos, tenemos de todo, tenemos seleccionadas las ciudades, hay marcados diferentes series, ¿sí? Y lo principal es que tenemos el gráfico armado de una forma muy pequeña. Bien, lo primero que vamos a hacer es aumentar el tamaño del gráfico. Bien, cuando tenemos todo esto marcado, sí vamos a tener en cuenta con toda la información con la cual vamos a estar trabajando, ¿sí? Para poder modificar y tener en cuenta los valores que vamos a tener para trabajar. Lo primero que vamos a hacer es, ahora que ampliamos un poco el gráfico, ¿sí? Yo lo voy a marcar acá, de una forma bastante grande, ¿sí? Un poco exagerado, pero no importa, y lo voy a llevar a la parte inferior de la tabla. Bien, tenemos acá marcado, ¿sí? Bien, lo que vamos a hacer ahora en este gráfico es hacer un clic derecho sobre la parte del espacio en blanco del gráfico, ¿sí? Vamos a ver acá. Bien, y en esta opción vamos a trabajar con la parte que nos dice acá en el menú, que dice seleccionar datos, ¿sí? Seleccionamos datos, bien, y nos va a aparecer esta ventana. Dice seleccionar origen de datos. Bien. Y acá es donde vamos a comenzar a trabajar un poquito con cada uno de los datos, ¿sí? Bien. Lo primero es el rango de datos que vamos a utilizar. Por ejemplo, fíjense que acá tenemos marcado toda la tabla. En este rango vamos a modificarlo, ¿sí? Porque se acuerdan que yo dije en la clase anterior que cuando trabajáramos con sueldos, ¿sí? No utilizábamos ideas reales porque va a haber mucha diferencia, yo que seleccioné todo, ¿sí? Lo vamos a modificar. Primero, donde dice rango de datos del gráfico, vamos a seleccionar acá, en este cuadrado que nos aparece de este lado, del lado derecho, y vamos a hacer un clic. Automáticamente nos redujo el tema del área de trabajo. Vamos a borrar lo que aparece y vamos a seleccionar. Yo solamente quiero que aparezcan los apellidos y después, marcando con control, voy a seleccionar para que me marque los sueldos, ¿sí? No quiero que me marque el resto. Fíjense que me está marcando acá en este origen de datos. Tenemos desde B5 a B17, ¿sí? Correcto. Y luego tenemos desde D5 a I17 y también es correcto. Luego que terminamos de seleccionar cuáles son las celdas o los valores que vamos a trabajar, vamos a ampliar las celdas. Bien. Lo primero que vamos a corroborar acá es que van a aparecer los apellidos. Bien, van a corroborar que no aparezca ninguna celda de más, ¿sí? Aparecen solamente los datos, ni siquiera aparece la palabra. Fíjense que yo no seleccioné apellido, solamente seleccioné de esta manera.
Bien, y ahora vamos a ir viendo cada una de estas series que nos aparecen acá y modificarlas. Lo primero que vamos a hacer es ir acá, vamos a seleccionar la serie 1 y vamos a modificar. Cuando seleccionamos la serie 1, para modificar, fíjense que nos va a marcar acá cuál es el rango que está utilizando. Es desde T5 a D17, o sea que el nombre de esta serie va a estar sueldo básico. Y ponemos a aceptar. Vamos a serie 2, modificar, es de E5 a E17, julio, ponemos a aceptar. Serie 3, modificamos, es agosto. Serie 4, vamos a modificar, es septiembre. Serie 5, modificamos, es octubre. Y la última serie 6 para modificar y es noviembre. Bien. Entonces, de esta manera ya hemos modificado todos los datos, ¿sí? Tenemos acá el tema de los meses, de los sueldos, tenemos acá el tema de los apellidos y ponemos aceptar. Bien, fíjense cómo ha modificado el tema de la selección de los datos y ahora vamos a ir al gráfico y fíjense cómo lo ha modificado, ¿sí? Entonces, ahora ya tenemos incorporado todos los datos y valores con los cuales nosotros íbamos a trabajar. ¿Sí? Obviamente los tenemos acá, que también lo podemos sacar. ¿Se acuerdan que esto va a depender de los elementos con los cuales nosotros vamos a estar trabajando? Si quieren podemos sacar las leyendas, lo podemos incorporar. Y esto lo podemos eliminar sin problema. ¿Sí? Bien. Entonces, y ya a partir de acá vamos a poder comenzar a trabajar con cada uno de los elementos del gráfico, los diseños, los estilos y colores. Vamos a hacerlo nuevamente y teniendo en cuenta ciertos datos. Por ejemplo, vamos a seleccionar. ¿Sí? Yo selecciono toda la tabla así a lo brusco. Voy a insertar y voy a armar un nuevo gráfico. Vamos a achicar un poquito que me escapa el zoom. Y vamos a elegir este gráfico. Vamos acá. A ver si ampliamos. Lo mismo. ¿Sí? Tenemos acá miles de datos, formatos, todo combinado, no se entiende nada, absolutamente nada. ¿Sí? Entonces, acá vamos a volver a pasar. Muchas veces va a pasar que en vez de aparecer los apellidos, por ejemplo, nos van a marcar aquí 1, 2, 4. Vamos a hacer un ejemplo de este estilo. Vamos a marcar un formato para que ustedes lo puedan ver. ¿Sí? Acá. Bien. Fíjense que en este caso, ahí tenemos, ¿sí? Me marca 1, 2, 3, 4 hasta 13, ¿sí? Me marca que es el sueldo básico, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, ahí estamos bien, pero ¿y estos números qué significan? Entonces, en este caso, para tener en cuenta el tema de estos valores, vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un clic en un espacio en blanco, retome, ahí. Vamos a seleccionar datos, bien, y acá tenemos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que antes, en el ejercicio anterior, la parte de las leyendas era lo que teníamos que modificar, que nos marcaba con serie 1, 2 y 3? Bien, acá en este caso va a ser al revés, vamos a tener los ejes que modificar. ¿Sí? Y en este caso vamos a seleccionar. Con respecto a lo que es la parte de la tabla, está perfecto. Vamos a ir corroborándolo. Vamos a, sí, que tenemos la tablita, vamos a cerrar esto. Vamos a correr el gráfico. Nos está molestando delante de la tabla. Ahora sí. Vamos a un clic derecho, vamos a seleccionar datos. Y de esta manera vamos a trabajar. Ahora sí. Entonces vamos acá las leyendas, por ese lado está bien.
El rango de datos de gráfico está perfecto, sí, tenemos lo que estamos trabajando, ahora nos falta editar este sector. Sí, y en este sector vamos a elegir, en este caso, anteriormente habíamos elegido apellido, vamos a elegir el tema de los nombres. ¿Sí? Ya marqué los nombres, pongo aceptar. Fíjense que el rango de datos de gráfico se modificó, ¿sí? Y acá los ejes, ¿sí? Las etiquetas aparecen también ya los nombres en vez de los números. ¿Sí? Vamos de nuevo, vamos a modificarlo. Bien. Teníamos entonces solamente, teníamos sueldo básico, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, pero nos marcaban estos números. Vamos a hacer clic derecho, seleccionar datos y acá vamos a ir marcando. Fíjense, hoja D4 a I17. Ok, 17. Vamos entonces, para modificar estos números, vamos a ir a editar y acá vamos a seleccionar. Siempre seleccionamos desde el primer nombre, pero no el título, desde el primer nombre. Y ahí ponemos aceptar. Ya el rango de datos se amplió, las leyendas se mantienen igual y los números se modificaron ahora por nombre. Y ahora ponemos aceptar. Bien. Y ya se modificó el tema de los datos en el gráfico y de esta manera también podemos volver a armar diferentes opciones, ¿sí? Para trabajar ya con el tema de los elementos del gráfico, modificarlo con el tema de los estilos como fuimos viendo en la clase anterior. Esto está bueno porque muchas veces armamos gráficos y se nos dificulta el poder modificarlos o corregirlos. Entonces es importante también saber cómo corregir estos gráficos. ¿Sí? Bueno, con respecto a esto ya es un tema como para tener en cuenta y para poder ir trabajando y es importante también para poder trabajar. Vamos a dejar acá y después vamos a comenzar ya cuando se arme el Excel en la parte avanzada, se va a ir viendo el resto de los temas para poder ir ampliando los conocimientos con respecto a Excel. ¿Sí? Espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en las próximas clases.